estimados alumnos. Hoy vamos a continuar con la planificación de procesos y procesadores. Esta vez veremos un tema que es importante de conocer a la hora de programar y entender el funcionamiento de los sistemas operativos, como lo es el comportamiento de los programas. El comportamiento de los programas nos ayuda a determinar, o le ayuda al sistema operativo a determinar cuál es la mejor política de planificación que puede implementar. Para medir cómo se comportan, existen dos aspectos. El primero, relacionado con el número de transiciones entre estados que se producen durante la ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un programa, o mejor dicho, un proceso, entra en el estado de espera y luego pasa a ejecución, se bloquea, si se restaura o finaliza, ¿sí? Todo ese número de transiciones, ¿sí? Van a determinar justamente cómo se comporta el programa al cual obedece este proceso o los procesos. El otro aspecto es el tiempo relativo que un proceso gasta en cada etapa. Y de hecho, si hablamos de transiciones, entre cada transición sucede un tiempo T, un tiempo que debemos evaluar también para poder finalmente conocer el tiempo que llevó la ejecución de un proceso durante su vida, sus cambios de estados. En el gráfico que se observa, podemos apreciar vamos a checarlo un poquito. Que la mayoría de los procesos requiere pequeños intervalos de tiempo de CPU, bloqueándose con frecuencia. Pero existen algunos procesos, sobre todo los interactivos, los que dependen de las entradas-salidas, que demandan mucho más tiempo, ¿sí? Tiempo que generalmente es difícil de definir o de determinar, porque como les dije, en los programas interactivos generalmente sucede que están esperando alguna devolución, algún cambio de estado, entonces es muy difícil de determinar, o mejor dicho, el tiempo se torna indefinido en hacer lo mismo. Este comportamiento de los programas nos va a permitir también definir algunas políticas de planificación. Para ello, debemos considerar
los siguientes aspectos. ¿Cómo se selecciona el proceso que entrará en ejecución? ¿Recuerdan en los modelos de 5 estados que vimos anteriormente? Nosotros veíamos que un proceso pasa del estado preparado al estado ejecución. Justamente el factor que va a determinar la selección para que un proceso cambie de este estado preparado a ejecución es uno de los aspectos a considerar en las políticas de planificación de procesos, valga la redundancia, ¿sí? Los criterios que se tienen en cuenta son el tiempo que lleva en cola de preparado, ¿sí? También conocido como tiempo de espera. Y por otra parte, la tasa de CPU que le corresponde. Si vemos la clase anterior, nosotros vimos, ¿sí?, a qué hacía referencia algunos de los parámetros que vamos a emplear para entender esta planificación de procesos en base al comportamiento de los programas. Otro aspecto a tener en cuenta es el momento en que se lleva a cabo la planificación. En términos generales, las planificaciones suelen ser de corto plazo, como les mostraba en el gráfico anterior, ¿sí? O mejor dicho, las políticas de planificación se basan en este aspecto a corto plazo, porque si recordamos en la clase anterior, ¿sí?, es la política que se implementa cuando cambia, ¿sí?, un proceso o cuando pasa a ejecutarse, ¿sí? La política de planificación a corto plazo es la que más vamos a implementar en este estudio de políticas de planificación. No es porque sea la única, pero sí es la más determinante, ¿sí?, a la hora de poder hacer un análisis.
el momento en que se lleva a cabo la planificación, nos va a ofrecer dos alternativas de políticas que podemos clasificar en políticas no expulsoras las cuales por lo general se planifican cuando un proceso abandona el CPU, ya sea porque finaliza o es bloqueado. Y la otra política es la política expulsadora. Esta política es la que permite, ¿sí?, forzar al proceso a abandonar el CPU. Podríamos decir cuando se necesita forzar un proceso a abandonar la CPU para planificar un nuevo proceso. Estas serían las alternativas, ¿sí?, de acuerdo al momento de planificar pudiendo ser una política no expulsora, la cual espera que se cumpla su ciclo natural, termina o se bloquea un proceso, o la política expulsadora, necesaria sobre todo en aquellos procesos que demandan mucho tiempo para evitar que estos permanezcan ocupando tiempo de procesamiento que no queremos que suceda. La existencia de más de una política de planificación y la forma en que se combinan porque existen diferentes procesos nos hace entender que existe una planificación multinivel. Esto sucede porque recordemos que son muchos los procesos que van a entrar al CPU y van a cambiar sus estados, y de acuerdo
al tipo de programa, se va a determinar o se va a implementar una política u otra. Esta implementación de políticas y la forma en que éstas se combinan nos permite hablar de planificación multinivel o entender que no puede existir una sola planificación porque los programas se comportan de diferentes maneras, ¿sí? Lo que sí, de la misma manera en que existen diferentes políticas de planificación, existe una planificación global, ¿sí? Que es la que va a combinar, valga la redundancia, el resto de las planificaciones. Bien,